Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Sé que estás cansado. Lo veo en tus ojos aunque no pueda mirarte físicamente ahora mismo. Sé que llevas meses, quizás años, luchando contra algo que parece más grande que tú. Tal vez sea una enfermedad que no termina de sanar, una deuda que te ahoga, un matrimonio que se desmorona entre tus manos, un hijo que se alejó y no sabes cómo traerlo de vuelta, o quizás esa batalla interior contra el miedo, la ansiedad, la soledad que te devora por dentro como un fuego lento. Estás exhausto, ¿verdad? Has intentado todo. Has buscado soluciones humanas, has acudido a especialistas, has pedido consejo, has trabajado hasta el agotamiento y aún así el problema persiste, la tormenta no cesa. Y lo peor de todo es que empiezas a creer que Dios te ha abandonado, que estás solo en este campo de batalla, que nadie puede entender tu dolor. Pero déjame decirte algo con la autoridad que me da no solo el sacerdocio, sino la experiencia de haber acompañado a cientos de personas en sus noches más oscuras. Estás equivocado. No estás solo. Nunca lo has estado. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar radicalmente tu forma de enfrentar la vida. Algo que los místicos y santos descubrieron después de atravesar sus propios desiertos espirituales. Algo tan poderoso que cuando lo comprendas de verdad, toda tu existencia tomará un rumbo diferente. Quiero hablarte de una verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras desde el principio de los tiempos, pero que hemos olvidado en esta época donde creemos que todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestro control. La verdad es esta, escúchala bien. No tienes que luchar solo, Dios pelea por ti. No como un concepto teórico, no como una idea bonita para un póster motivacional, sino como una realidad concreta, tangible, verificable en tu vida diaria. Pero para que esto suceda, necesitas hacer algo que va contra toda tu naturaleza humana, contra todo lo que te han enseñado, contra todo lo que la sociedad te dice que debes hacer. Necesitas dejar de luchar a tu manera y permitir que Dios luche a la suya. Cuando digo esto, sé que dentro de ti surge una pregunta inmediata. Puedo casi escucharla desde aquí. Padre, ¿cómo es posible que Dios pelee por mí si yo ni siquiera siento su presencia? ¿Cómo puedo confiar en alguien que parece estar en silencio mientras yo me desangro? Esa pregunta, hermano, hermana, es la que me dice que estás vivo espiritualmente. Esa duda no es tu enemiga, es el principio de tu sabiduría. El problema no es que Dios esté en silencio. El problema es que hemos perdido la capacidad de escuchar de la forma correcta. Vivimos en un mundo de ruido constante, donde nuestras mentes nunca descansan, donde estamos siempre conectados a algo pero desconectados de todo. Hemos olvidado que Dios no grita, susurra, como lo hizo con Elías en la cueva, no está en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa suave. Y para escuchar un susurro necesitas silencio, necesitas quietud, necesitas dejar de hacer tanto y empezar a hacer más. Piensa en esto por un momento. Toda tu vida te han enseñado que el éxito depende de tu esfuerzo. El que no trabaja no come, dicen. Y está bien, el trabajo es noble, es necesario, es parte de nuestra dignidad humana. Pero hemos llevado esa mentalidad al extremo de creer que todo, absolutamente todo, depende de nosotros. Que si no controlamos cada variable, si no planificamos cada paso, si no nos anticipamos a cada problema, todo se vendrá abajo. Esa es la mentira más grande que el mundo moderno te ha vendido. Esa es la fuente de tu ansiedad, de tu agotamiento, de tu desesperación. Porque la verdad es que hay cosas en tu vida que jamás podrás controlar por más que te esfuerces. Hay batallas que son demasiado grandes para ti. Hay enemigos invisibles contra los cuales tus fuerzas humanas no sirven de nada. Y seguir intentándolo por tu cuenta no es valentía, es orgullo, disfrazado de responsabilidad. Es la serpiente antigua susurrándote al oído. Serás como Dios. Puedes hacerlo solo. No necesitas ayuda. Y ese camino, hermano mío, hermana mía, solo te lleva a un lugar, el agotamiento total, la desesperación y eventualmente, si no cambias, la ruptura completa. Déjame contarte algo que viví hace algunos años. Una mujer vino a verme, tenía poco más de 50 años, exitosa profesionalmente, aparentemente con todo bajo control. Pero cuando cerró la puerta de mi despacho, se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas llorando de una forma que nunca olvidaré. Me dijo: Padre, no puedo más. He trabajado durante 30 años para construir mi empresa, para darle todo a mi familia, para ser una buena católica, para hacer todo bien.
Pero mi esposo me engañó y se fue, mi hijo mayor está metido en drogas, mi hija menor no me habla, la empresa está en quiebra por culpa de un socio que me traicionó y yo ya no sé ni quién soy. He rezado, he ayunado, he hecho promesas, he ido a misas, he cumplido con todo y nada cambia. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? Esa mujer no estaba cuestionando la existencia de Dios, estaba cuestionando su método. Había hecho todo humanamente posible, más todo lo religiosamente requerido, y aún así las cosas no funcionaban como ella esperaba. ¿Sabes qué le dije? Le dije exactamente lo que te estoy diciendo a ti ahora mismo. El problema no era que Dios la había abandonado. El problema era que ella nunca le había permitido realmente pelear por ella. ¿Ves la diferencia? Ella había incluido a Dios en sus planes, había cumplido con sus deberes religiosos, había seguido las prácticas piadosas, pero en el fondo seguía siendo ella quien llevaba el timón, quien tomaba las decisiones, quien cargaba con todo el peso. Dios era como un consultor al que pides opinión, pero al final haces lo que quieres. No era el general de su ejército, era apenas un capellán que bendecía sus estrategias. Y hermano, hermana, ahí está el problema de la mayoría de nosotros. Queremos que Dios nos ayude a ganar nuestras batallas, pero no estamos dispuestos a dejar que Él elija cuáles batallas pelear, cómo pelearlas y cuándo retirarnos de aquellas que nunca fueron nuestras desde el principio. Vivimos en una constante tensión entre decir hágase tu voluntad con la boca y hágase mi voluntad con las acciones, y esa contradicción nos está destruyendo lentamente. Mira lo que dice el Éxodo en el capítulo 14. Los israelitas acaban de salir de Egipto, están frente al Mar Rojo y detrás de ellos viene el ejército más poderoso de la época. No tienen salida. Están atrapados entre el agua y la muerte. El pueblo entra en pánico. Empiezan a reclamarle a Moisés. Dicen que hubiera sido mejor morir en Egipto. Es la desesperación total. Y ahí, en ese momento de terror absoluto, Moisés dice algo extraordinario. No teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor realizará hoy en favor de ustedes. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Quiero que captes la radicalidad de esa frase. Ustedes quédense quietos. En hebreo, la palabra usada significa literalmente cállense, dejen de hacer, permanezcan en silencio. No es una invitación a la pasividad irresponsable. Es una orden a dejar de intentar resolver con métodos humanos lo que requiere intervención divina. Es decirle a tu naturaleza controladora, detente, suelta, confía. Pero aquí viene lo difícil. Lo que esa mujer descubrió, lo que tú necesitas descubrir, lo que yo mismo he tenido que aprender una y otra vez en mi propia vida, es que dejar que Dios pelee por ti no significa que las cosas se resolverán exactamente como tú quieres, cuando tú quieres, de la manera que tú esperas. A veces Dios abre el mar, pero otras veces te lleva a través del desierto durante 40 años. A veces sana, instantáneamente, pero otras veces usa la enfermedad para transformarte de formas que la salud nunca podría. A veces restaura el matrimonio, pero otras veces te libera de una relación que te estaba destruyendo, aunque duela como arrancarte un brazo. La victoria de Dios no siempre se parece a lo que nosotros llamamos victoria, porque nosotros medimos el éxito en términos de comodidad, prosperidad, ausencia de problemas. Dios mide el éxito en términos de santidad, madurez espiritual, conformidad con Cristo. Y esos dos criterios, hermano mío, hermana mía, muchas veces van en direcciones completamente opuestas. Entonces, ¿qué significa realmente dejar que Dios pelee por ti? Significa tres cosas concretas y radicales. Primero, reconocer tu impotencia real. No fingida, no como una técnica espiritual, sino genuinamente admitir que hay cosas que están fuera de tu control y que nunca podrás resolver por más que te esfuerces. Segundo, renunciar a tu agenda y abrazar la de Dios, aunque no la entiendas, aunque te asuste, aunque vaya contra toda tu lógica. Y tercero, actuar en obediencia a lo que Él te muestra en cada momento, no a lo que tú crees que deberías hacer. Suena simple, pero créeme, es lo más difícil que jamás harás, porque requiere la muerte de tu ego, de tu necesidad de control, de tu ilusión de independencia. Requiere que te vuelvas como un niño pequeño que confía completamente en su padre, incluso cuando no entiende por qué papá dice que no pueden tomar ese camino que parece más corto y bonito. Piensa en David enfrentando a Goliat. Todo el mundo conoce esa historia, pero ¿realmente has captado lo que sucedió ahí? Un adolescente, sin armadura, sin espada, sin entrenamiento militar formal, se enfrenta al guerrero más temido de su generación. La lógica humana decía que era un suicidio.
Saúl intentó darle su armadura, sus armas, todo el equipo que según la sabiduría humana necesitaría para tener alguna posibilidad. Y David se lo quitó todo. No puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado, dijo. Pero la verdad más profunda es que David sabía algo que nadie más en ese ejército sabía. Esta no es mi batalla, es la batalla de Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Ves? David no confiaba en su puntería con la honda, confiaba en que Dios estaba peleando a través de él. La honda era solo el instrumento, pero la victoria ya estaba decidida en el cielo antes de que la piedra dejara su mano. Y aquí está el gancho que quiero dejarte antes de continuar. ¿Cuántas batallas estás peleando ahora mismo que nunca fueron tuyas? ¿Cuántas armaduras de Saúl llevas puestas que solo te pesan y te limitan? ¿Qué pasaría si te quitaras todo eso y fueras a la batalla con nada más que la confianza en que Dios ya ganó? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar toda tu perspectiva sobre el sufrimiento que estás atravesando ahora mismo. Voy a ser muy honesto contigo. Cuando digo que Dios pelea por ti, no estoy diciendo que tu vida será fácil. De hecho, a veces será exactamente lo contrario. Porque Dios no te está preparando para una vida cómoda, te está preparando para la eternidad. Y esa preparación puede ser dolorosísima. Es como el fuego del orfebre que purifica el oro. El oro no disfruta el proceso, pero al final emerge puro, valioso, transformado. Los santos lo entendieron. Por eso San Juan de la Cruz escribió sobre la noche oscura del alma. Por eso Santa Teresa hablaba de las moradas interiores donde Dios va llevándote más profundo y cada nivel requiere dejar algo atrás. Por eso San Pablo decía: me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completo lo que falta a los padecimientos de Cristo. No es masoquismo espiritual, es comprensión profunda de que el sufrimiento, cuando se ofrece en las manos correctas, se convierte en el instrumento de tu transformación más radical. Déjame explicarte esto con un ejemplo muy concreto. Imagina que tienes un hijo pequeño que necesita una cirugía. Tú sabes que esa operación le va a doler, que el proceso de recuperación será difícil, que habrá noches donde llorará de dolor, pero también sabes que si no se hace esa cirugía, algo mucho peor sucederá. Entonces, aunque te destroza el corazón verlo sufrir, permites que los médicos hagan su trabajo. Incluso lo llevas tú mismo al hospital, incluso lo sostienes cuando le ponen la anestesia. ¿Eres un mal padre por permitir ese sufrimiento? No. Eres un padre que ama lo suficiente como para permitir un dolor temporal que traerá sanidad permanente. Así es Dios con nosotros. Hay cosas en nuestra alma que necesitan cirugía mayor. Hay tumores espirituales que deben ser extirpados. Hay huesos que están mal soldados y necesitan ser rotos de nuevo para sanar correctamente. Y Dios, que nos ama infinitamente más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos, permite esas operaciones. Más aún las diseña específicamente para cada uno de nosotros, porque Él conoce exactamente qué necesitamos. El problema es que nosotros interpretamos ese dolor como abandono. Creemos que si Dios realmente estuviera peleando por nosotros, no estaríamos sufriendo. Esa es una mentira diabólica. Piensa en Jesús en Getsemaní. Él es Dios mismo, el Hijo del Padre, perfecto en todo sentido. Y sin embargo, ¿qué vemos? Lo vemos sudando sangre de la angustia. Lo vemos rogando: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Lo vemos experimentando tal agonía que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo. ¿Acaso el Padre lo abandonó en ese momento? Al contrario. Ese era el momento donde más estaba el Padre con él, sosteniéndolo para que pudiera completar la misión de salvación más grande de toda la historia. El Padre estaba peleando a través del Hijo, pero la batalla requería la cruz, no había otro camino. Y lo mismo sucede contigo. A veces Dios está más cerca precisamente cuando te sientes más abandonado, porque está obrando a niveles que tus sentidos no pueden percibir. Ahora bien, no confundas esto con conformismo o pasividad. Dejar que Dios pelee por ti no significa que te sientas a esperar que caiga maná del cielo mientras tú no haces nada. No funciona así. Cuando Moisés les dijo a los israelitas: quédense quietos y verán la salvación del Señor, eso no significaba que se tumbaran a dormir junto al mar. Significaba que dejaran de entrar en pánico, que dejaran de intentar soluciones desesperadas, que se posicionaran en un lugar de confianza y escucha. Y luego, cuando Dios le habló a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Dios abrió el mar, sí, pero Moisés tuvo que levantar la vara. Dios te da la presero, victoria, pero tú tienes que dar el paso de fe. Es una cooperación, no una sustitución.
Tú haces lo que solo tú puedes hacer, lo humanamente posible, lo que está a tu alcance, y Dios hace lo que solo Él puede hacer, lo imposible, lo milagroso, lo sobrenatural. Déjame darte un ejemplo práctico de mi ministerio. Hace años, un hombre vino a verme destruido por la adicción al alcohol. Había perdido su trabajo, su esposa estaba a punto de dejarlo, sus hijos no querían verlo. Me dijo: padre, he intentado dejarlo 1000 veces. He ido a grupos de apoyo, he tomado medicamentos, he hecho promesas, he rezado, nada funciona. ¿Puede Dios liberarme de esto o estoy condenado? Le dije: hermano, Dios absolutamente puede liberarte, pero tienes que entender cómo funciona esta liberación. Dios va a pelear esta batalla por ti, pero no sin ti. Tú vas a tener que hacer tu parte. ¿Cuál era su parte? Asistir religiosamente a su grupo de apoyo, cortar completamente el contacto con las personas y lugares que lo llevaban a beber, rendirse completamente ante Dios cada mañana, reconociendo su impotencia, buscar ayuda profesional además de la espiritual, participar en los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Esas eran las acciones humanas, las cosas que estaban a su alcance. Y la parte de Dios, darle la gracia para resistir la tentación, transformar su mente y sus deseos internos, sanar las heridas profundas que lo llevaron a la adicción en primer lugar, restaurar su matrimonio de formas que solo el amor divino puede hacer, abrir puertas nuevas en su vida profesional. 3 años después, ese hombre estaba sobrio, reconciliado con su familia, trabajando de nuevo y dando testimonio a otros adictos de cómo Dios pelea por aquellos que confían en Él. ¿Ves cómo funciona? No es magia. No es simplemente sentarte y esperar. Es una danza sagrada entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Tú te mueves, Él se mueve. Tú das un paso de fe, Él multiplica ese paso en direcciones que nunca imaginaste. Pero si tú te quedas completamente paralizado esperando que Dios haga tu parte, nada sucederá. Y si tú intentas hacer la parte de Dios, también fallarás. La clave está en el discernimiento: qué me toca a mí y qué le toca a Él. Y para ese discernimiento necesitas una vida de oración real. No rezos mecánicos, no novenas que repites como loro sin entender lo que dices. Necesitas conversación genuina con Dios. Necesitas aprender a escucharlo, y eso requiere silencio, requiere tiempo, requiere que apagues tu teléfono, cierres la computadora, te alejes del ruido y te sientes en su presencia hasta que tu alma se calme lo suficiente como para oír su voz. Los santos tenían una frase hermosa para esto: ora et labora, ora y trabaja. No es ora o trabaja, no es solo ora ni solo trabaja, es ambas cosas en perfecta armonía. Santa Teresa de Ávila lo decía de una forma muy práctica: confía en Dios como si todo dependiera de Él, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Esa es la tensión creativa donde sucede el milagro. Porque cuando tú estás haciendo fielmente tu parte, con excelencia, con honestidad, con esfuerzo genuino, pero al mismo tiempo reconoces que sin Dios todo eso es inútil, te colocas en la posición perfecta para que Él actúe. Es como Pedro cuando Jesús le dice que eche las redes. Pedro había trabajado toda la noche sin pescar nada. Estaba cansado, escéptico, pero obedece. En tu palabra echaré la red. Hizo su parte echar la red, pero fue Dios quien llenó esa red hasta el punto de romperse. Si Pedro se hubiera quedado en la barca pensando Dios lo hará todo, no habría peces. Si Pedro hubiera echado la red sin fe, solo por inercia, tampoco. La magia sucedió en la obediencia confiada. Ahora hablemos de algo que sé que te preocupa. ¿Qué pasa cuando Dios no responde como esperas? ¿Qué pasa cuando haces tu parte, oras con fe, confías, obedeces y aún así las cosas no cambian? Peor aún, ¿qué pasa cuando empeoran? Este es el punto donde muchos abandonan la fe. Es el punto donde el dolor se vuelve tan intenso que empiezas a cuestionar no solo los métodos de Dios, sino su existencia misma. Y no te voy a mentir, hermano, hermana, este es el valle más oscuro que un creyente puede atravesar, pero también es, paradójicamente, el lugar donde puede suceder el crecimiento espiritual más profundo de toda tu vida. Porque es aquí donde tu fe deja de ser un sistema de transacciones. Yo hago esto y Dios hace aquello, y se convierte en una relación real, basada no en lo que Dios puede darte, sino en quién Dios es. Job es el ejemplo perfecto de esto. Un hombre justo, irreprochable, temeroso de Dios, y sin embargo pierde todo.
sus hijos mueren, su riqueza desaparece, su salud se destruye, hasta su esposa le dice que maldiga a Dios y muera. Sus amigos vienen a consolarlo, pero terminan acusándolo de algún pecado secreto que debe haber cometido para merecer tal castigo. Job está absolutamente destrozado y en su dolor hace algo que muchos considerarían escandaloso. Le reclama a Dios, le grita, le cuestiona, le exige respuestas. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Dónde estás? Durante 37 capítulos, Job y sus amigos debaten sobre el sufrimiento, la justicia, la naturaleza de Dios. Y finalmente, cuando Job ya no puede más, Dios aparece. Pero no aparece con explicaciones, aparece con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Una tras otra, preguntas que básicamente dicen: Job, tú no entiendes nada. El universo es más grande, más complejo, más misterioso de lo que tu mente puede comprender. Y si no puedes entender ni siquiera cómo funciona la naturaleza física, ¿cómo pretendes entender mis planes para tu vida? Y aquí está la clave. Job no recibe explicaciones. No se le dice por qué tuvo que sufrir, pero recibe algo infinitamente más importante, un encuentro con Dios mismo. Y en ese encuentro algo cambia en su interior. Dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes conocí acerca de Dios, ahora conoce a Dios. Y esa diferencia es abismal. Porque cuando conoces a Dios, no solo acerca de Él, cuando has experimentado su presencia de forma directa, cuando has tocado aunque sea el borde de su manto, algo se transforma en lo más profundo de tu ser. Ya no necesitas que te expliquen todo. Ya no necesitas entender cada detalle de tu sufrimiento. Porque sabes con una certeza que va más allá de la razón, que Él está contigo, que Él es bueno, que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo sabes. Y con ese conocimiento puedes soportar cualquier cosa. Pablo lo expresó así: por eso me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Desde afuera parece una locura. Desde adentro es la sabiduría más profunda. Entonces, cuando ores pidiendo que Dios pelee por ti, no pidas que elimine todos tus problemas. Pide que te dé los ojos para ver cómo Él ya está obrando en medio de ellos. Pide sabiduría para discernir cuál es tu papel y cuál es el suyo. Pide gracia para confiar incluso cuando no entiendas. Y sobre todo pide conocerlo a Él, no solo sus bendiciones, porque las bendiciones vienen y van. La salud es temporal, el dinero se puede perder, las relaciones pueden romperse, pero Dios permanece. Y si tienes a Dios, lo tienes todo, aunque temporalmente parezcas no tener nada. Los mártires lo entendieron. Por eso podían cantar himnos mientras los quemaban vivos, no porque fueran masoquistas, sino porque habían descubierto que la presencia de Dios es suficiente, incluso en medio del fuego, incluso en medio de la pérdida, incluso en medio de la muerte misma. Y aquí va otro gancho para ti, algo que quiero que mastiques en tu corazón mientras continuamos. ¿Es posible que Dios esté peleando por ti ahora mismo de una forma que todavía no puedes ver? ¿Es posible que lo que parece derrota sea en realidad la estrategia divina para una victoria mucho mayor de la que tú estabas imaginando? Quédate conmigo porque vamos a explorar exactamente cómo reconocer la mano de Dios incluso en las circunstancias más oscuras. Permíteme contarte sobre un concepto que los padres del desierto, esos monjes antiguos que se iban a vivir en soledad para buscar a Dios, entendieron profundamente. Lo llamaban la guerra espiritual invisible. Ellos sabían algo que nosotros hemos olvidado en nuestra era materialista, que hay una dimensión de realidad que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que es tan real como el aire que respiramos. Cuando San Pablo dice en Efesios: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, no está siendo poético o metafórico. Está describiendo una realidad objetiva. Hay fuerzas demoníacas reales que están activamente trabajando para destruirte, no porque seas especialmente malo, sino precisamente porque eres hijo de Dios y eso los enfurece. Satanás no ataca la basura, ataca lo que tiene valor. Y tú, hermano, hermana, tienes un valor infinito a los ojos de Dios. Ahora, sé que hablar de demonios y guerra espiritual puede sonar medieval o incluso ridículo para muchos. Vivimos en una época que ha intentado racionalizar todo, explicar todo científicamente, reducir todo a procesos psicológicos o químicos,
Y no estoy diciendo que esas cosas no existan o no sean importantes. La psicología es real, la química cerebral es real, los traumas son reales, pero reducir todo a eso es como mirar solo la punta del iceberg e ignorar la masa gigantesca que está bajo el agua. He sido sacerdote durante muchos años. He acompañado a personas en liberación espiritual. He visto cosas que no tienen ninguna explicación natural. He visto adictos que intentaron todo tratamiento posible sin éxito y que después de una oración de liberación específica quedaron completamente libres. He visto matrimonios al borde del divorcio donde ambas personas eran razonables y querían salvarlo, pero parecía haber una fuerza invisible empujándolos al odio. Y después de confrontar esa dimensión espiritual, el amor regresó. He visto enfermedades sin explicación médica que desaparecieron cuando se cerró una puerta espiritual que el enemigo estaba usando. No estoy diciendo que todo problema es demoníaco, no, pero estoy diciendo que algunos lo son y que ignorar esa dimensión es pelear con una mano atada a la espalda. Cuando digo que Dios pelea por ti, parte de esa pelea sucede en ese campo de batalla invisible. Hay ángeles reales, guerreros, celestiales, que Dios envía en tu defensa. El libro de Daniel nos da una ventana fascinante a esto. Daniel ora pidiendo entendimiento y durante 21 días aparentemente no pasa nada. Silencio total. Daniel debe haber pensado que Dios no lo escuchaba. Pero entonces aparece un ángel y le explica: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Captas lo que está pasando? La respuesta de Dios había salido inmediatamente, pero hubo una batalla en el reino espiritual que retrasó la respuesta. El ángel estaba literalmente peleando contra fuerzas demoníacas territoriales. Y Daniel no veía nada de eso. Solo veía el silencio y la demora, pero la realidad era que había una guerra cósmica sucediendo por causa de su oración. Esto cambia completamente tu perspectiva sobre las demoras de Dios. Cuando has estado orando por algo durante meses, años incluso, y parece que nada sucede, no es necesariamente porque Dios dijo no. Puede ser porque hay una batalla espiritual que todavía está en curso. Tus oraciones no son inútiles, son la munición que permite a los ángeles pelear. Cada vez que oras, empoderas el ejército celestial que está combatiendo por ti. Por eso Jesús insistió tanto en la persistencia en la oración. La parábola de la viuda y el juez injusto, donde ella sigue y sigue insistiendo hasta que el juez le hace justicia. No porque Dios sea como ese juez injusto, sino porque en el mundo espiritual la persistencia en oración debilita las fuerzas enemigas y fortalece las fuerzas de luz. Es como un asedio en una batalla medieval. No conquistas la fortaleza en el primer día. Tienes que mantener el asedio día tras día hasta que las defensas se derrumban. Tus oraciones mantienen el asedio contra las fortalezas espirituales que el enemigo ha construido en tu vida. Por eso es tan importante que no abandones la oración cuando parece que no funciona. Esa es exactamente la estrategia del enemigo, hacerte pensar que es inútil para que dejes de orar y así él pueda consolidar su posición. He visto esto tantas veces. Personas que oraron durante años por algo y justo cuando estaban a punto de rendirse, sucedió el milagro. Pero no sucedió a pesar de todas esas oraciones inútiles, sino precisamente por causa de ellas. Cada oración era como una gota de agua contra una roca. Una gota no hace nada, pero millones de gotas con suficiente tiempo rompen la roca más dura. Tu oración de hoy puede ser la gota final que quiebra la resistencia demoníaca, pero si te detienes ahora, nunca lo sabrás. Por eso Pablo nos dice: oren sin cesar. No es una sugerencia bonita, es una estrategia de guerra espiritual. El momento en que dejas de orar es el momento en que le das ventaja al enemigo. Pero ojo, no estoy hablando de orar por orar, de repetir fórmulas vacías, de hacer rezos largos sin sentido. Jesús mismo criticó eso. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es la cantidad de palabras, es la calidad de tu fe, es la autenticidad de tu corazón, es la rendición de tu voluntad. Una oración corta, salida del corazón quebrantado, con fe genuina, tiene más poder que 1000 rosarios rezados mecánicamente mientras tu mente está en otra parte. Dios no escucha tus labios, escucha tu corazón. Cuando le pides que pelee por ti, pero en tu corazón sigues aferrado al control, sigues dudando de su bondad, sigues con un plan B por si él falla, esa oración no tiene poder.
Pero cuando oras con total abandono, con genuina confianza, cuando literalmente pones tu vida en sus manos y dices, haz de mí lo que quieras, confío en ti aunque no entienda, esa oración mueve el cielo. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, como le decían, entendió esto de una forma hermosa. Ella no hacía cosas extraordinarias, no tuvo visiones dramáticas ni éxtasis místicos como otras santas. Su santidad estaba en hacer las cosas pequeñas con amor extraordinario, barrer el piso como un acto de adoración, sonreírle a una hermana difícil como un sacrificio de amor, ofrecer cada pequeño sufrimiento, cada contrariedad, cada momento de su día como una oración. Y desde su pequeño convento de clausura, donde humanamente no hacía nada importante, ella movía montañas en el reino espiritual. Se convirtió en patrona de las misiones sin haber sido misionera, porque entendió que la verdadera batalla se pelea en el corazón. Ella dejó que Dios peleara por ella, no haciendo cosas heroicas, sino haciendo las cosas normales con fe heroica. Y eso es algo que tú puedes hacer ahora mismo. No necesitas esperar a tener fe perfecta, no necesitas sentirte espiritualmente avanzado, no necesitas entenderlo todo. Simplemente toma tu día de hoy con todas sus dificultades, frustraciones, dolores, miedos y ofrécelo. Dile a Dios, Señor, este problema que me está consumiendo, esta enfermedad, esta deuda, esta relación rota, este miedo que me paraliza, yo no puedo con esto, he intentado y fallé. Ahora te lo entrego. Pelea tú por mí y dame gracia para confiar en tu forma de pelear, aunque sea diferente de lo que yo esperaba. Dame ojos para ver tu mano obrando incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Y en este proceso transfórmame, que esto que me duele tanto se convierta en el instrumento de mi santificación. Esa es la oración que Dios siempre responde. Porque esa es la oración que está alineada con su voluntad máxima para ti, que seas santo, que seas transformado a la imagen de Cristo, que seas libre de verdad, no solo de tus problemas externos, sino de tus esclavitudes internas. Déjame darte otra vuelta de tuerca a esto. Hay algo que descubrí en mi propio camino espiritual que fue devastador pero liberador al mismo tiempo. A veces la razón por la que sientes que estás luchando solo no es porque Dios te haya abandonado, sino porque tú has estado peleando batallas que Dios nunca te pidió pelear. Batallas que tú elegiste por orgullo, por comparación, por ambición, por miedo al qué dirán. Y Dios no pelea esas batallas porque no son parte de su plan para ti. Es como si un soldado abandonara su posición asignada para irse a pelear en otro frente porque le parece más glamoroso o importante y luego se queja de que su comandante no lo apoya. El comandante está esperándolo en su posición asignada, pero el soldado está perdido en un campo de batalla donde nunca debió estar. Piensa en cuántas cosas en tu vida estás haciendo no porque Dios te llamó a ellas, sino porque la sociedad, tu familia, tu ego o tus inseguridades te empujaron a ellas. Trabajos que odias pero mantienes por estatus. Relaciones que te drenan, pero sostienes por miedo a la soledad. Proyectos que te agotan, pero continúas por no admitir que te equivocaste. Estilos de vida que te esclavizan, pero finges, porque así se supone que debe verse el éxito. Y luego oras pidiendo que Dios te ayude a sostener todo eso y te frustras cuando no lo hace. Pero hermano, hermana, tal vez Dios no está peleando por esas cosas porque está esperando que las sueltes. Tal vez su silencio no es abandono, sino invitación. Invitación a que dejes caer lo que nunca fue tuyo para que puedas tomar lo que realmente te ha preparado. Es como llevar un costal lleno de piedras mientras Dios te ofrece un tesoro, pero no puedes recibirlo porque tus manos están ocupadas cargando cosas sin valor. Escucha esta parábola que Jesús contó. Un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo y por el gozo de haberlo encontrado va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Otro hombre encuentra una perla de gran valor y hace lo mismo, vende todo para comprarla. Nota que no se lamentan por lo que pierden. No dicen, ay, pero tenía cosas buenas. No, por el gozo del tesoro que encontraron, todo lo demás pierde valor. Eso es lo que sucede cuando realmente descubres lo que Dios tiene para ti. Cuando encuentras tu verdadera vocación, tu verdadero llamado, tu verdadero propósito, todo lo demás que pensabas que era importante simplemente palidece en comparación. Y lo sueltas no con dolor, sino con gozo. Porque finalmente encontraste lo real y todo lo anterior era solo imitación. Entonces, parte de dejar que Dios pelee por ti es preguntarle constantemente, Señor, ¿esta batalla es mía o es solo mi ego? ¿Esta lucha es parte de tu plan o es mi voluntad disfrazada de espiritualidad? ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? Y más importante, ¿qué quieres que deje de hacer?
Porque a veces la victoria de Dios se ve como una retirada estratégica. A veces ganar es perder lo que te estaba destruyendo. A veces la bendición más grande es la puerta que se cierra, porque te obliga a tomar el camino correcto que nunca hubieras elegido por tu cuenta. ¿Cuántas veces he visto esto? Personas que perdieron el trabajo que pensaban que era su identidad, y eso los forzó a descubrir su verdadero llamado. Relaciones que terminaron dolorosamente y años después la persona dice, si hubiera seguido ahí, nunca hubiera encontrado el amor real. Enfermedades que obligaron a una pausa y en esa pausa la persona se reencontró consigo misma y con Dios de formas que nunca hubiera sucedido en el ritmo frenético anterior. Dios cierra puertas y nosotros nos quedamos golpeando esas puertas cerradas llorando sin darnos cuenta que Él ya abrió otra puerta más adelante esperando que volteemos y la veamos. Pero para ver esas puertas abiertas necesitas soltar las cerradas. Necesitas hacer duelo de lo que no fue, de lo que perdiste, de lo que nunca será. Y ese duelo es real, es necesario, es saludable. No lo minimices. Llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Procesa el dolor, no lo reprimas en nombre de una espiritualidad falsa que dice que los cristianos siempre deben estar sonriendo. Jesús lloró, el Hijo de Dios lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. El dolor es real y Dios lo honra. Pero no te quedes atrapado ahí permanentemente. Hay una diferencia entre el duelo que sana y la amargura que envenena. El duelo te mueve hacia adelante eventualmente. La amargura te mantiene atrapado en el pasado, rumiando ofensas, cultivando resentimientos, construyendo monumentos a tu dolor y mientras estés ahí no puedes recibir lo nuevo que Dios quiere darte. Hay una frase en Isaías que es preciosa. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está constantemente haciendo cosas nuevas, pero si tú estás mirando constantemente hacia atrás, te lo vas a perder. Los israelitas en el desierto son el ejemplo perfecto. Dios acababa de liberarlos de la esclavitud en Egipto con milagros impresionantes. Pero en cuanto las cosas se pusieron difíciles en el desierto, ¿qué hicieron? Empezaron a idealizar el pasado. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Estaban añorando la esclavitud porque al menos era familiar, predecible, conocida. Preferían las cadenas conocidas a la libertad desconocida. Y por eso vagaron 40 años en el desierto cuando el viaje podría haber tomado semanas. No porque Dios fuera cruel, sino porque no estaban listos para dejar ir el pasado y abrazar el futuro. No seas como ellos. No desperdicies tus años mirando hacia atrás. Sí, el pasado te enseñó cosas. Sí, hubo cosas buenas, pero Dios tiene algo. Mejor adelante. Y Él está peleando por llevarte ahí, pero no puede hacerlo si tú te mantienes aferrado a lo que quedó atrás. Es como intentar conducir un auto mirando solo por el espejo retrovisor. Vas a chocar. Necesitas mirar hacia adelante. Necesitas mantener tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe, que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Incluso Jesús necesitaba mantener sus ojos en el futuro para soportar el presente doloroso. Si Él necesitó eso, ¿cuánto más tú y yo? Y aquí va el tercer gancho que quiero dejarte, y este es quizás el más importante hasta ahora. ¿Qué tal si todo por lo que has estado luchando era en realidad una preparación para algo mucho más grande que ni siquiera has imaginado? ¿Qué tal si Dios ha estado peleando no solo para resolver tus problemas, sino para transformarte en alguien capaz de una misión que todavía no conoces? Quédate, porque lo que viene te va a dar una perspectiva completamente nueva sobre tu sufrimiento actual. José, el hijo de Jacob, es uno de mis ejemplos favoritos de esto. Piensa en su historia. Era el favorito de su padre, tenía sueños de grandeza donde sus hermanos se inclinaban ante él, y por eso mismo sus hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo. Imagina el dolor, la traición, la confusión. ¿Dónde está Dios? Yo era el que tenía los sueños proféticos para esto. Luego, en Egipto, sirve fielmente en la casa de Potifar, y la esposa de su amo lo acusa falsamente de intento de violación a la cárcel. Años en prisión por algo que no hizo. Interpreta sueños para el copero del faraón, le pide que se acuerde de él cuando salga, y el copero se olvida completamente. 2 años más en la cárcel.
Si alguna vez hubo alguien que tenía derecho a sentir que Dios lo había abandonado, era José. Pero algo fascinante sucede en toda su historia. José nunca se amarga, nunca deja de servir con excelencia donde quiera que está. En la casa de esclavos se convierte en el administrador de confianza. En la cárcel se convierte en el que los guardias ponen a cargo. No se queda lamentándose, cumple fielmente con lo que tiene delante. Y entonces, cuando José tiene 30 años, todo cambia en un instante. El faraón tiene sueños que nadie puede interpretar. El copero finalmente se acuerda de José. Lo sacan de la cárcel, interpreta los sueños y en cuestión de horas pasa de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba peleando por él todo el tiempo, pero no solo para rescatarlo, sino para posicionarlo. Los años como esclavo le enseñaron humildad y administración. Los años en prisión le enseñaron paciencia y a confiar en Dios cuando todo parece perdido. Si hubiera sido elevado al poder directamente desde su casa de niño mimado, habría sido un desastre, pero el proceso lo transformó. Y esa transformación no era solo para él, era porque Dios lo estaba preparando para salvar a toda una región del hambre, incluyendo a la familia que lo traicionó. Años después, cuando sus hermanos están frente a él aterrorizados, José dice algo extraordinario. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todas esas batallas, todo ese sufrimiento no eran señales del abandono de Dios. Eran la estrategia de Dios para una victoria mucho más grande. Y hermano, hermana, eso es lo que puede estar sucediendo contigo ahora mismo. Lo que estás atravesando, lo que parece injusto, innecesario, excesivo, puede ser tu preparación. Puede ser que Dios te está transformando, te está forjando, te está enseñando cosas que solo se aprenden en el fuego de la prueba. Porque tiene una misión para ti que requiere que seas una persona diferente de la que eras cuando empezó este proceso. C.S. Lewis escribió algo brillante sobre esto. Dijo que imagines que eres una casa. Dios viene a reconstruirla. Al principio piensas que solo va a hacer algunas reparaciones menores, arreglar las goteras, pintar las paredes, pero entonces empieza a demoler paredes, a cavar hasta los cimientos, a reconstruir desde cero, y es doloroso y es un caos. Y piensas, ¿qué está haciendo? Pensé que solo iba a hacer unos arreglos, pero es porque Dios no te está construyendo una simple casa, te está construyendo un palacio, un lugar donde Él mismo pueda habitar. Y para eso necesita hacer una obra mucho más profunda de lo que tú imaginabas. El problema es que nosotros queremos resultados rápidos. Vivimos en la era del microondas, de las soluciones instantáneas, de los cursos que prometen cambia tu vida en 7 días, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja como un artesano maestro que talla una escultura de mármol, golpe tras golpe, cincelándote, quitando todo lo que no es esencial, revelando lentamente la obra maestra que siempre vio en ti, pero que estaba escondida bajo capas de basura. Y cada golpe duele, cada pedazo que se cae te hace sentir que estás perdiendo algo, pero lo que estás perdiendo era solo el exceso, el peso muerto, las falsas identidades, los apegos tóxicos. Lo que está emergiendo es tu verdadero ser, la persona que Dios diseñó cuando te tejió en el vientre de tu madre, cuando escribió todos tus días antes que ninguno de ellos existiera. Y aquí está la clave para sobrevivir este proceso sin volverse loco. Necesitas cambiar tu definición de victoria. La victoria no es que todos tus problemas desaparezcan. La victoria no es una vida cómoda sin desafíos. La victoria es ser transformado. La victoria es parecerte cada vez más a Cristo. La victoria es tener paz en medio de la tormenta, no la ausencia de tormentas. Pablo lo entendió perfectamente. Escucha cómo describe su vida. Somos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nota que no dice no somos atribulados. No tenemos apuros, no somos perseguidos, no somos derribados. Todo eso le sucedía, pero había algo en su interior que permanecía intacto, inquebrantable, porque su victoria no dependía de las circunstancias externas. Su victoria era Cristo en él, la esperanza de gloria. Esa tiene que ser tu meta, no simplemente salir de tu problema actual, sino salir de él como una persona diferente, transformada, más santa, más sabia, más compasiva, más dependiente de Dios y menos dependiente de ti mismo. Porque esa transformación te va a servir no solo para este problema, sino para todos los que vengan después. Te va a equipar para ayudar a otros que atraviesen situaciones similares.
te va a dar una autoridad espiritual que no se obtiene leyendo libros, sino atravesando fuegos y descubriendo que Dios estaba ahí en medio de las llamas, como estuvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno de Nabucodonosor. El rey los lanzó al fuego atados, pero cuando miró dentro, vio 4 hombres caminando libres, y el cuarto parecía hijo de los dioses. Ese cuarto hombre era la presencia de Cristo con ellos. Y cuando salieron, ni siquiera olían a humo. El fuego que debió destruirlos solo quemó sus ataduras. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Usar el fuego que el enemigo diseñó para destruirte, para quemar tus ataduras. Esas cadenas de miedo, de control, de orgullo, de autosuficiencia, de resentimiento, de amargura. Las cosas que te tenían atrapado, pero a las que te habías acostumbrado tanto que ya ni las notabas. El fuego las está quemando. Y sí, el proceso es caliente, es doloroso. Pero cuando salgas, vas a salir libre de verdad. Y vas a tener un testimonio que va a dar la esperanza a docenas, quizás cientos de otras personas. Porque el mundo está lleno de gente con teorías bonitas sobre Dios. Lo que necesitamos desesperadamente son testigos. Gente que pueda decir, yo estuve en el pozo y Dios me sacó. Yo estuve en la oscuridad y Él fue mi luz. Yo estaba muerto y Él me dio vida nueva. Y si lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Y otra cosa crucial, cuando Dios pelea por ti y te lleva a la victoria, tu responsabilidad es dar testimonio. No guardártelo, no privatizar tu fe, compartir lo que Dios hizo, porque tu testimonio es arma de guerra. El Apocalipsis dice que vencemos al acusador por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. La sangre de Cristo ya fue derramada, esa parte está completa. Pero tu parte es dar testimonio, contar tu historia. Y cuando lo haces, no solo bendices a los que escuchan dándoles esperanza, también fortaleces tu propia fe recordando lo que Dios ha hecho. Y además, le quitas poder al enemigo, porque los testimonios exponen sus estrategias. Cuando cuentas cómo Dios te liberó de X cosa, otros que están en esa misma trampa ven que hay salida. La luz expone la oscuridad. El testimonio rompe el aislamiento. Por eso en la Biblia constantemente hay órdenes de recordar, de contar, de transmitir. Dios le dice a Israel que les cuenten a sus hijos lo que Él hizo en Egipto, en el desierto, en la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué? Para que cada generación sepa que Dios es fiel, que Dios pelea por su pueblo, que Dios cumple sus promesas. Sin testimonios, sin historias concretas, la fe se vuelve abstracta y pierde poder. Pero cuando escuchas a alguien con nombre y apellido contar cómo Dios transformó su vida, algo se enciende en ti. Si Él lo hizo por esa persona, puede hacerlo por mí. Y tienes razón. Porque Dios no hace acepción de personas. Lo que hace por uno, está dispuesto a hacerlo por todos los que confían en Él. El amor de Dios no tiene favoritos. Entonces, mientras estás en tu proceso, mientras esperas que la batalla termine, mientras todavía no ves la victoria completa, empieza a preparar tu testimonio. Toma nota mental de lo que Dios va haciendo. 2 pequeños milagros diarios que tal vez estás pasando por alto. Las puertas que abre, la provisión que llega justo a tiempo, la paz inexplicable en momentos donde deberías estar en pánico total, la persona que apareció en el momento exacto con la palabra correcta. Esos no son coincidencias, son evidencias de que Dios está peleando por ti aunque la guerra todavía no haya terminado. Son avances, victorias parciales, señales de que la victoria total viene en camino. Y cuando finalmente llegues al otro lado, cuando puedas mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido, vas a tener una historia poderosa que contar. Una historia que le dará esperanza a alguien que está ahora mismo donde tú estabas. Y así el ciclo continúa. Dios te bendice, tú bendices a otros, ellos bendicen a otros más y el reino de Dios avanza. Porque esa es la meta final de todo esto. No solo tu bienestar individual, aunque Dios se preocupa profundamente por eso. La meta es el reino. La meta es que más y más personas conozcan a Dios, experimenten su amor, se rindan a Él y sean transformadas. Eres parte de algo mucho más grande que tu historia personal. Eres un soldado en un ejército cósmico, una piedra viva en un templo espiritual, un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando Dios pelea por ti y te da victoria, no es solo para tu beneficio. Es para que puedas ocupar tu lugar en la batalla más amplia por las almas de la humanidad. Esta es una guerra, hermano, hermana, una guerra real.
entre el reino de luz y el reino de tinieblas, entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte, entre Cristo y Satanás. Y tú estás en esa guerra, lo quieras o no. La única pregunta es de qué lado estás peleando. ¿Y estás dejando que el verdadero general dirija tus pasos? ¿O sigues intentando pelear en tus propias fuerzas? Permíteme llevarte a un lugar aún más profundo en esto. Hay una dimensión del sufrimiento que pocos comprenden, pero que es absolutamente central para la fe católica. Es la dimensión del sufrimiento redentor, del sufrimiento que no solo te transforma a ti, sino que puede ser ofrecido por otros. Pablo lo menciona en Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto parece escandaloso al principio. ¿Le faltó algo a los sufrimientos de Cristo? No en términos de salvación, eso está completo, pero en términos de aplicación, Dios en su misterio ha querido que participemos, que nuestros sufrimientos, cuando se unen a los de Cristo, tengan valor redentor para otros. Es decir, tu dolor no tiene que ser en vano. Puedes ofrecerlo, puedes decir: Señor, este cáncer que me está consumiendo, no lo entiendo, pero te lo ofrezco por la conversión de mi hijo. O Señor, esta traición que me destrozó, este divorcio que me partió en dos, te lo ofrezco por la sanación de los matrimonios en mi familia. O Señor, esta depresión que batalla contra mí, esta ansiedad que me paraliza, te la ofrezco por todos los que sufren enfermedades mentales y no tienen esperanza. Esto transforma radicalmente el sentido del sufrimiento. Ya no es simplemente algo malo que te sucedió, se convierte en una ofrenda, en un sacrificio con propósito. Los santos lo entendieron profundamente. Santa Teresa de Calcuta decía que el sufrimiento es el beso de Jesús. Padre Pío llevaba los estigmas, las heridas de Cristo, en su propio cuerpo durante 50 años. No las buscó, pero cuando le vinieron, las abrazó como un privilegio de participar en los sufrimientos de Cristo. Porque veía que a través de esas heridas miles de personas eran tocadas por Dios. Sanaciones milagrosas, conversiones profundas, todo fluyendo a través de un hombre que sufría constantemente, pero que había entendido el poder redentor del dolor ofrecido. No era masoquismo, no era complacencia en el sufrimiento, era alquimia espiritual, transformar el plomo del dolor en el oro de la gracia para otros. Ahora, esto no significa que busques el sufrimiento. No significa que te quedes en situaciones abusivas o destructivas pensando que es tu cruz. Hay cruces que Dios permite y hay cruces que los humanos te ponen y de las cuales debes huir. El discernimiento es crucial. Pero cuando es una cruz que no puedes evitar, cuando es un sufrimiento inevitable, en lugar de simplemente resistirlo o amargarte por él, puedes transformarlo ofreciéndolo. Y te prometo, esto cambia algo en tu interior. El dolor sigue siendo dolor, pero ya no es absurdo. Tiene significado, tiene propósito, está sirviendo para algo más grande que tú. Y eso te da fuerzas para soportarlo de formas que nunca imaginaste posibles. He visto madres soportar el dolor de perder un hijo con una paz sobrenatural porque lo ofrecieron por la salvación de ese hijo, confiando en la misericordia infinita de Dios. He visto enfermos terminales enfrentar sus últimos días con gozo porque convirtieron su habitación de hospital en un altar de intercesión por otros. El sufrimiento seguía siendo real, pero había sido transfigurado, y esto nos lleva a la cruz, porque la cruz es el símbolo central de nuestra fe y no es casualidad. Podríamos haber elegido 1000 otros símbolos: una cuna, porque Dios se hizo bebé; una paloma, símbolo del Espíritu Santo; una corona, porque es el Rey de Reyes. Pero no, elegimos un instrumento de tortura y ejecución. ¿Por qué? Porque la cruz es donde Dios peleó la batalla definitiva por ti. Ahí es donde el pecado, la muerte y el infierno fueron derrotados. No con ejércitos, no con poder político, no con violencia o fuerza bruta, sino con amor total, rendición completa, sacrificio absoluto. Jesús en la cruz, aparentemente derrotado, en realidad estaba ganando la victoria más grande de todos los tiempos, porque estaba tomando sobre sí todo el pecado de la humanidad, todo el dolor, toda la oscuridad, y transmutándolo con su amor infinito. Esa es la locura del cristianismo, que nuestro Dios no evitó el sufrimiento, lo atravesó, no eliminó la cruz, la cargó.
y nos invita a hacer lo mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nota que no dice yo eliminaré tu cruz, dice toma tu cruz. Cada uno tiene la suya. La tuya no es igual a la mía, pero todos tenemos una. Y la pregunta no es si tendrás cruz o no. La pregunta es si la tomarás voluntariamente, con propósito, siguiendo a Cristo, o si la arrastrarás resentidamente, maldiciendo tu suerte, porque en ambos casos la tendrás, pero en un caso te destruye, en el otro te transforma. La misma cruz puede ser tu ruina o tu redención, dependiendo de cómo la cargues. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando tomas tu cruz voluntariamente, cuando la abrazas en lugar de resistirla, se vuelve más ligera. Jesús lo prometió, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puede ser fácil un yugo? ¿Cómo puede ser ligera una cruz? Porque cuando la llevas con Cristo, cuando Él está cargándola contigo, su gracia te capacita de formas sobrenaturales. Como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo, punto. Dice, en Cristo hay una fuente de fuerza que no viene de ti, viene de Él. Y esa fuente es inagotable. Cuando tus fuerzas se acaban, las de Él empiezan. Cuando llegas al final de ti mismo, ahí es donde empiezas a descubrir la infinitud de Él. Por eso Pablo también dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una matemática celestial que no tiene sentido para la lógica humana, pero que es absolutamente real en la experiencia espiritual. Entonces cuando dices, Señor, no puedo más, estás en el lugar perfecto. Porque ese es el lugar donde Él puede comenzar a hacer lo que solo Él puede hacer. Tu impotencia no es un obstáculo para el poder de Dios, es el requisito. Porque mientras creas que puedes, seguirás intentándolo a tu manera. Solo cuando realmente aceptes que no puedes, que genuinamente estás al final de tus recursos, es cuando finalmente sueltas el control y dejas que Él tome el volante. Y ahí, hermano, hermana, es donde suceden los milagros, no antes. Porque Dios no compite contigo por el control, Él espera pacientemente a que te rindas. Y cuando lo haces, cuando finalmente levantas las manos y dices, tú yo soy, haz conmigo lo que quieras, es como si se abrieran las compuertas del cielo, porque finalmente hay espacio para que su poder fluya. Finalmente quitaste el obstáculo principal, tu voluntad independiente. Y voy a decirte algo más. Este proceso de rendición no es un evento único, no es algo que haces una vez y ya está, es diario. Jesús dijo, tome su cruz cada día. Cada día tienes que volver a elegir. Cada mañana tienes que volver a rendirte. Porque cada mañana tu ego va a intentar retomar el control. Cada día van a surgir situaciones nuevas donde tendrás que decidir, ¿confío en Dios o confío en mí? ¿Me rindo a su voluntad o impongo la mía? Es una batalla constante, pero se vuelve más fácil con el tiempo. Cada vez que eliges la rendición y ves que Dios viene al rescate, tu fe se fortalece. Cada vez que sueltas el control y descubres que Él tenía un plan mejor, tu confianza crece. Es como ejercitar un músculo. Al principio cuesta mucho, duele, pero con el tiempo se vuelve natural, casi instintivo. Los místicos llamaban a esto práctica de la presencia de Dios. Aprender a vivir cada momento consciente de que Dios está ahí, no solo cuando oras formalmente o vas a misa, todo el tiempo. En tu trabajo, en tu casa, en tu carro, en la fila del supermercado, cultivar una conversación continua con Él. Señor, necesito paciencia con este cliente difícil. Señor, no sé qué decisión tomar aquí. Señor, mi hijo está sufriendo y no sé cómo ayudarlo. Oraciones cortas disparadas como flechas al cielo a lo largo del día. Los padres del desierto las llamaban oraciones ejaculatorias, no en el sentido sexual, sino en el sentido de lanzar, eyectar. Lanzar continuamente flechas de oración. Señor Jesús, ten piedad de mí. Ven Espíritu Santo, Dios mío, en ti confío. Frases cortas pero poderosas que te mantienen conectado, que te recuerdan constantemente que no estás solo, que Dios está contigo, que Él está peleando por ti en cada pequeña batalla de tu día. Y déjame darte un último gancho antes de empezar a cerrar todo esto. Todo lo que te he compartido hasta ahora, todas estas verdades profundas sobre cómo Dios pelea por ti, no sirven de nada si permanecen solo como información en tu cabeza. Tienen que bajar a tu corazón, tienen que convertirse en experiencia vivida. Y para eso necesitas dar un paso concreto, ahora mismo.
¿cuál será ese paso para ti? Quédate, porque en estos últimos momentos voy a desafiarte a tomar una decisión que puede cambiar todo. Hermano mío, hermana mía, hemos recorrido un camino largo juntos en esta reflexión. Hemos hablado de la guerra invisible, del significado del sufrimiento, del poder de la rendición, de la transformación que Dios quiere obrar en ti. Pero ahora necesito que todo esto se vuelva personal. Necesito que dejes de escuchar mi voz por un momento y que escuches la voz del Espíritu Santo hablándote directamente a ti, porque Él está aquí. Ha estado aquí todo este tiempo. Y tiene algo específico que decirte a ti, no a la persona sentada a tu lado, no a tu cónyuge o a tu amigo. A ti, tu nombre está en su corazón. Tus batallas las conoce íntimamente y está esperando que des un paso hacia Él. Ese paso puede ser diferente para cada persona. Para algunos, el paso es simplemente caer de rodillas y llorar todo lo que has estado guardando. Llorar el dolor, la frustración, el miedo, la decepción. Dejar que salga todo lo que has estado reprimiendo porque creías que tenías que ser fuerte. Pero Dios te está diciendo, ya no tienes que ser fuerte en tus propias fuerzas, puedes ser débil conmigo, puedes desmoronarte en mis brazos, yo te sostendré. Para otros, el paso es perdonar. Hay alguien que te hirió profundamente y has estado cargando ese resentimiento como un veneno en tu alma. Y Dios te está diciendo, suéltalo, entrega a esa persona en mis manos, yo me encargaré de la justicia, tú encárgate de tu libertad. Porque el perdón no es decir que lo que hicieron estuvo bien. Es decir, ya no voy a permitir que esto me controle. Es cortar las cadenas que te atan a esa persona a través del odio. Para otros más, el paso es abandonar ese pecado que te tiene atrapado, esa adicción que domina tu vida, ese hábito destructivo al que sigues regresando, esa relación que sabes que va contra la voluntad de Dios, pero a la que te aferras por miedo a la soledad. Y Dios te está diciendo, confía en mí, yo tengo algo mejor para ti, pero necesitas soltar esto primero. Es aterrador, lo sé. Es como saltar de un acantilado confiando en que Dios va a poner alas antes de que llegues al suelo. Pero Él lo hará, siempre lo ha hecho, para todos los que han confiado en Él. Y lo hará por ti también. Pero necesitas saltar, necesitas soltar, necesitas dar ese paso de fe, aunque todo en ti esté gritando que es una locura. Porque a veces la mayor sabiduría para el mundo es locura para Dios. Y la mayor sabiduría de Dios es locura para el mundo. Tal vez tu paso es buscar ayuda. ¿Has estado intentando manejar tu depresión, tu ansiedad, tu trauma completamente solo? Has orado, sí. Pero Dios responde oraciones a menudo a través de medios concretos, a través de consejeros, terapeutas, medicamentos, comunidad. No hay vergüenza en buscar ayuda profesional. Dios creó la medicina, la psicología, la ciencia. Usarlos no es falta de fe, es cooperar con la gracia. Así que tal vez tu paso es llamar a ese terapeuta, hacer esa cita médica, unirte a ese grupo de apoyo, tal vez es confesar ese secreto que te ha estado carcomiendo, buscar esa confesión que has estado posponiendo porque te da vergüenza. Pero hermano, hermana, el enemigo te mantiene atrapado en la vergüenza. La luz expone, pero también sana. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Hay poder en la confesión, poder en la vulnerabilidad. O quizás tu paso es simplemente decidir confiar, nada dramático externamente, pero internamente tomar la decisión de que a partir de ahora, en esta situación específica que te está consumiendo, vas a confiar en Dios. Vas a dejar de intentar controlar, vas a dejar de entrar en pánico. Vas a hacer tu parte fielmente, pero vas a descansar en que Dios tiene el control. Y cada vez que sientas la ansiedad subir, cada vez que tu mente empiece a hacer espirales de preocupación, vas a capturar ese pensamiento y lo vas a reemplazar con una verdad de Dios. No me dejará ni me abandonará. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Verdades que claves como estacas en tu mente para detener la inundación de mentiras que el enemigo constantemente está susurrando. Te voy a ser muy sincero. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo este mensaje, no es casualidad. Dios te trajo aquí por una razón. Tiene algo que decirte, algo que hacer en ti, una intervención divina que está preparando.
pero necesita tu sí, necesita tu cooperación, necesita que dejes de resistir y que te rindas. María lo entendió perfectamente. Cuando el ángel vino a anunciarle que sería la madre del Mesías, ella tenía todo el derecho de asustarse, de resistir, de decir que no. Pero después de hacer una pregunta práctica, su respuesta fue simple: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa rendición, ese sí, cambió la historia de la humanidad. Porque a través de ese sí de María, Dios pudo traer al Salvador al mundo. Tu sí no va a ser tan dramático, no vas a dar a luz al Mesías, pero va a ser igualmente importante para tu historia personal y para las personas a tu alrededor. Porque tú sí le va a dar permiso a Dios para obrar de formas que no podrías si sigues resistiendo. Tú sí va a abrir puertas que han estado cerradas, tú sí va a romper cadenas que te han tenido atado. Tú sí va a desatar bendiciones no solo para ti, sino para tu familia, tus amigos, las personas que Dios te ha puesto en el camino, porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Cuando tú te rindes a Dios, te conviertes en un canal de su gracia para otros. Ya no eres un pozo ciego donde todo termina, te conviertes en un río que fluye, llevando vida donde quiera que vas. Entonces ahora mismo, donde quiera que estés, te invito a hacer algo. Si puedes, encuentra un lugar tranquilo. Si no puedes, está bien. Hazlo ahí donde estás. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo y háblale a Dios con total honestidad. No uses palabras bonitas ni religiosas. Háblale como le hablarías a tu mejor amigo. Dile lo que realmente sientes. Tu miedo, tu dolor, tu confusión, tu enojo incluso. Él puede manejarlo. Él prefiere tu honestidad brutal a tu hipocresía religiosa. Y después de haberle dicho todo eso, termina con una frase simple: Señor, me rindo. Deja de luchar solo. Pelea tú por mí. Haz tu voluntad en mi vida. Confío en ti. Y si en este momento no puedes decir confío en ti con completa honestidad, di quiero confiar en ti, ayúdame en mi poca fe. Eso también cuenta. Dios honra la fe del tamaño de una semilla de mostaza. No necesitas fe perfecta, solo fe genuina, por pequeña que sea. Y después de hacer esa oración, abre tus ojos y empieza a vivir diferente. Porque la rendición no es un sentimiento, es una decisión. Y esa decisión se concreta en acciones diarias. En momentos donde antes reaccionabas con ansiedad, ahora eliges paz. En situaciones donde antes intentabas controlar todo, ahora sueltas y confías. En batallas donde antes peleabas con tus propias fuerzas, ahora invitas a Dios a pelear por ti. No va a ser perfecto, vas a fallar. Vas a tener días donde te olvides y vuelvas a los viejos patrones, pero cada vez que te des cuenta simplemente vuelve a empezar, sin condenación, sin autocastigo. Solo, ok Señor, aquí voy de nuevo, ayúdame. Y Él lo hará, porque está más comprometido con tu transformación de lo que tú podrías estar jamás. Y una última cosa que quiero pedirte: cuando Dios haga su obra en ti, cuando empieces a ver cambios, cuando experimentes victorias, no te las guardes, compártelas, cuenta tu testimonio, no para jactarte, sino para darle gloria a Dios y esperanza a otros. Graba un video, escribe un post, cuéntale a un amigo, compártelo en tu grupo de oración, manda un mensaje, pero no permitas que lo que Dios haga en ti se pierda en el silencio. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para atreverse a confiar. Tu victoria puede encender la fe de alguien que está a punto de darse por vencido. No subestimes el poder de un testimonio sencillo y honesto. El mundo está harto de sermones teóricos. Lo que necesita son testigos reales de personas reales con problemas reales que encontraron a un Dios real que hace cosas reales. Y si encontraste valor en este mensaje, si algo resonó en tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. No porque yo necesite números, sino porque tú necesitas alimento espiritual constante. Vivimos en un mundo que constantemente está bombardeándote con mensajes de desesperanza, de materialismo, de vacío. Necesitas contrarrestar eso con dosis regulares de verdad, de esperanza, de recordatorios de que Dios es real y está activo en tu vida. Cada semana comparto mensajes diseñados para fortalecer tu fe, para darte herramientas espirituales prácticas, para recordarte que no estás solo en esta batalla. Así que suscríbete, activa las notificaciones y comparte estos videos con las personas que amas, porque si esto te ayudó a ti, probablemente ayudará a alguien más en tu círculo. Voy a cerrar con una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde.
que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que levante su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que pelee cada una de tus batallas, que transforme cada una de tus heridas en fuentes de sanación para otros, que tus lágrimas sean semillas de milagros futuros, que tu fe, aunque pequeña ahora, crezca hasta ser como un árbol donde otros encuentren refugio, que tu vida se convierta en un testimonio viviente del poder transformador de un Dios que nunca abandona a sus hijos, que aprendas a descansar en sus brazos incluso en medio de la tormenta, y que un día, cuando esta vida termine y estés frente a Él cara a cara, puedas escucharlo decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora ve en paz y deja que Dios pelee por ti. 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 Dios pelee por ti.
Ah.